Después de haber vivido una experiencia extraordinaria en lo que fue el balneario de La Cantera, ahora por invitación de don Jorge Morfín estamos en otro punto fundamental de lo que fue la gran hacienda de La Cantera. Este es El Molino. Vamos en compañía de nuestro anfitrión a revisar esta rica historia que tiene que ver con una de las haciendas más importantes en Aguascalientes y sobre todo una hacienda que conservó siempre su espacio territorial. Vamos entonces a revisar lo que fue El Molino y además un extraordinario acueducto. Vamos para allá. Con elementos que reflejan un dinámico pasado, recorrimos el lugar, ello con la intención de encontrarnos con nuestro ya conocido anfitrión. Don Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Otra vez. Bien. Gusto de verte. Igualmente, don Jorge. Al saludarnos, don Jorge Morfín nos invitó a conocer el antiguo molino, mismo que se localiza a menos de 1 kilómetro de lo que fue el balneario de La Cantera. Era la parte industrial de la hacienda. Esto es lo que conocemos como el molino. Esta zona era triguera hace 1800 y fracción. Toda la zona de aquí se dedicaba al trigo. De hecho, ya nomás queda el rancho del molino. Por eso se le llama así. Es una fracción de lo que era la hacienda. Esta es la entrada principal. Aquí obviamente estaba lleno de casas para acá y hacia aquel lado. Y la parte industrial empieza con el acueducto que tenemos aquí. Según Gómez Serrano, en su libro de Haciendas y Ranchos de Aguascalientes, dice que las haciendas que prevalecieron en el cultivo del trigo fueron las que tenían un sistema de riego especial. Así es. Este sería el... Comprende parte de lo que era para regar y parte de lo que era para mover el molino de trigo. Este acueducto tiene 350 metros lineales. El agua venía del manantial de La Cantera, de lo que era el balneario. Ahí había varios manantiales y el principal tenía agua suficiente para mandar el agua para acá y tener una parte de riego. Donde queda ahora la Universidad Tecnológica, que queda aquí a tu izquierda, ahí había un tanque donde se almacenaba el agua. Y esa agua se mandaba parte para el molino y parte para regar. Para el cultivo de trigo. Para el cultivo de trigo principalmente. ¿Y se procesaba aquí? Aquí era el proceso. El agua la conducían por medio del acueducto y finalmente llegaba a un depósito que ahorita vamos a ver. Y de ahí había una caída que movía unas aspas. Las aspas movían las bandas y las piedras porque en aquel entonces se molía el trigo con piedra. Al ver la fachada de la fortificación que resguarda el molino, inmediatamente se percibe la intención de conservar y restaurar los importantes vestigios de aquella legendaria hacienda. El señor Morfín así lo corrobora. Tenemos aquí la continuación y allá arriba hay una pila que te menciono yo. Y aquí vas a ver las dos etapas de lo que fue el molino. En esta parte de aquí se asoleaba tanto el maíz, en esta parte, el trigo, sí, con el fin de que estuviera más seco y poderlo moler con mayor facilidad. Si nos fijamos primeramente en esas dos ventanas, puedes ver que una parte del edificio está hecho de piedra y la otra parte está hecha de adobe. El molino original que hizo don Diego y Escalante es nada más la pura piedra. Ese pedacito era todo lo que tenía él. Era la parte más pequeña, pero era la parte industrial. Era un molino muy pequeño. Ya después, más adelante, mi bisabuelo hizo toda la demás construcción y se hizo el molino mucho más grande. Por eso la separación entre la piedra, sí, y el adobe. Y el adobe, de dos tiempos, dos procesos. Dos etapas sí, en el tiempo. La primera de 1760 y la segunda se terminó en 1903 o 4 por ahí, así del otro lado tenemos la placa. Aquí a pulmón subían los costales de trigo para vaciarlos en esta parte. El proceso después del secado del trigo, los vaciaban. Lo vaciaban. Y aquí abajo todavía queda ahí una parte de madera donde había las bandas y abajo estaban las piedras. Como puedes ver, esta bóveda y la parte que queda aquí es desde ese entonces. Ya tiene bastantísimos años. El agua llegaba a esta pileta y de aquí había una salida de agua
que caía a nosotros le llamábamos la turbina, pero eran unas aspas de madera que con la caída del agua iban dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, y a su vez movían una polea que movía la banda. Ya, o sea, un sistema mecánico. Mecánico. En ese tiempo se usaba así, después ya en tiempo de mi bisabuelo metieron motores de combustión y esto ya se quedó en el olvido. Después de explicar el funcionamiento del antiguo molino, nuestro amigo siguió mostrando las reminiscencias del lugar. Por ello, pudimos percibir la dedicación que la familia Morfín siempre ha mostrado por la conservación. Para corroborar lo anterior y con gran emoción, nos dirigimos a otro espacio de la histórica construcción. Las paredes que ves alrededor, todas son de adobe. Lo puedes ver en las ventanas, sí. Lo puedes apreciar en la altura del techo. De hecho, ahí dejamos aquella parte de adobe para que se vea que formaba parte del edificio este. Y ese afán de conservar las cosas. Es el piso original. Eso. Este es el piso original. Que está aquí son la pared. Era una pared que había aquí. Aquí había un cuartito como oficina. Con el tiempo después se usó como casa habitación. Obviamente había otros cuartos más para allá. Un dato curioso que quisiera mencionarte es que en este lugar precisamente nació el padre Sosa, Raúl Sosa Palos. Vocero de la diócesis. Así es. Y aquí le trae muy buenos recuerdos porque aquí duró hasta los 6 años. 7 sí, por años. supuesto, pues aquí vio la luz primera, sí. ¿No? Vemos la dimensión de los adobes, las paredes, como bien decía don Jorge, fuertes. Y bueno, aquí está este pedazo de historia que han conservado la familia para bien de la divulgación, sí, ¿no? Más que nada que se conozca que la gente anteriormente hacía las cosas de una manera muy especial. No había más que tierra y una poca de cal. Y era con lo que se trabajaba. Y obviamente pues los adobes, si les escarbáramos, puedes ver que contienen todavía estiércol de caballo, que era como se hacían originalmente. Don Jorge Morfín nos explica que en el ahora remodelado lugar vivieron unos trabajadores norteamericanos conocidos como cuáqueros, mismos que forjaron varias anécdotas, de las cuales una de ellas es narrada con mucha pasión. Estaban por llegar a la gente de Villa a tomar el casco, pues, aunque el casco original es la Ciudad de los Niños, pero pensaron que aquí era el casco. Claro. Y se dejaron venir aquí. Pero estando los cuáqueros, se dieron cuenta de lo que estaba pasando e inmediatamente izaron su bandera americana. Antes había nada más una sola asta. Y ahí subieron la bandera de ellos, bajaron la de nosotros y subieron la de ellos. La bandera norteamericana. Al llegar ahí al tanque, lo primero que ven los revolucionarios es la bandera americana, y de ahí haz de cuenta que metieron un freno y le dieron para atrás. La gente ya estaba aquí preparada pues para hacer el frente, y sobre todo en ese momento que no era conveniente pelearse con los americanos, le dieron vuelta para atrás y se regresaron a la cantera, a donde era el balneario, y ya de ahí ya se fueron. Sí, a final de cuentas el villismo siempre respetó al gobierno norteamericano, y no fue hasta que Estados Unidos reconoció a Carranza, entonces Villa atacó Columbus, aquel 16 de marzo de 1916. Sí. No, pero la verdad es una anécdota muy importante, porque gracias a estas personas debió de haberse salvaguardado se protegió esta parte. Luego, en el tiempo que estaba por aquí asolando la región Juan Chávez, venía el del Cerro del Muerto para acá, porque pensaban que aquí había dinero. Claro. Entonces estaban unas gentes acá afuera, uno de ellos estaba haciendo ahí del baño, porque pues en ese tiempo donde te daban ganas, claro. Y allí era para abonar la tierra, y empezó a oír unos pisadas de caballo. Estaba sentadito y se empieza a levantar entre los acatones para que no lo viera la gente, y empieza a ver que venían los caballos, no, con los pantalones casi en la mano, se deja venir, ábrame. Ya cuando llegaron los otros ya lo estaban esperando, ¿no? Ya también se fueron, pero sí, de aquí se han regresado muchas gentes. Sí, por la situación que está, claro. Sí, lo de Villa, lo de la gente de Villa, eso fue una cosa realmente extraordinaria. Qué bueno por la bandera norteamericana. Sí. No, la verdad, muy bonitas anécdotas, y seguro en aquella parte habrá más historia. Sí, claro que sí. Después de escuchar las interesantes historias del lugar, las cámaras de indicios siguieron captando imágenes que se constituyeron como una verdadera incógnita en torno al objetivo del programa. Por supuesto, ir al encuentro del pasado.
Para seguir explorando el lugar, nos enfocamos en la construcción principal, conocida como el molino. Sin duda un elemento que refleja un importante pasado. Había en el estado de Aguascalientes, en lo que era el estado en sí, solamente había 2 molinos. Este era uno y el otro existía en una hacienda del Llano, que ya pertenecía al estado de Jalisco, pero era donde se llevaba todo el trigo de aquí de la región y del estado, pues sí. Así es, don Jorge. Tenemos de este lado ya lo que era el molino en sí, y de este lado también veo como una especie de arcos. En su momento fueron las caballerizas. Desafortunadamente ya no pude conservar más allá de lo que tú puedes ver y queremos dejar los adobes tal como estaban. Y esta parte de aquí era donde le daban picadero a los caballos. Aquí en esta partecita de aquí le daban picadero para que una vez que estuvieran ya ensillados y picados, poderles montar con toda la tranquilidad del mundo. Trato de imaginarme las caballerizas con los animales ahí. Sí, es que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 animales tenían aquí a la disposición. Al seguir en el recorrido, nuestro guía reiteró la diferencia entre las 2 etapas del molino y además explicó que en gran medida su conservación es gracias al diseño y el material utilizado. Y ve el tipo de contrafuerte que le pusieron para detener la construcción. Esos contrafuertes los he visto yo en Zacatecas en una iglesia que Parece que es la de San Francisco. Sí, exactamente, en la iglesia de San Francisco. En el templo de San Marcos están unos También, igual, sí. Igual, pero ve de qué tamaño hicieron la construcción esta para detener 2 pisos. Claro, es impresionante la estructura del contrafuerte y también es impresionante la propia estructura del molino. Entonces esta parte, la segunda parte ya es posterior. Es posterior, de hecho existe ahí una piedra donde viene la fecha en que se construyó, ahorita la vamos a ver. Y también te vas a dar cuenta del otro tipo de estructura que tenemos aquí abajo. Vamos a pasar a ver la fecha, que también eso es muy importante. La gente, para preservar la memoria, ponía en algún momento 1902, ¿estoy bien o? Así es. 1902. Sí, 1902 y luego dice Antonio Morfín Vargas. Antonio Morfín Vargas, que era su bisabuelo. Sí. Ahí está la A, la M y la V, y en la parte de arriba dice Erected, sí, seguro se ha construido por Antonio Morfín Vargas en 1902, esta estructura. Y llama la atención las diferentes ventanas, don Jorge, porque estará de acuerdo conmigo que es que ahí arriba son de un tipo y aquí las puertas estas son de otro estilo. Este es un estilo arabesco, prácticamente son de la época de la construcción del templo de San Antonio, por ahí, más o menos por ahí. Sí. Entonces está un estilo, yo lo llamaría ecléctico, es decir, la combinación de varios estilos. Aquí era ya donde se hacía la harina. Desafortunadamente, como no hemos podido techar, pues se mete un poco de agua, pero eso se saca. Puedes apreciar que hemos rescatado el piso y todo lo demás. ¿Cuál era la función de esta especie de ventanita? Esa era una ventanita nada más de ventilación, pero aquí había una puerta de acceso. Hacia el molino. Hacia el molino, porque de aquí salían ya con la harina cargada, la sacaban por la parte de atrás. Y es una puerta angostita porque los costales de harina serían de 40 a 30 kilos, que era lo que se consumía en las panaderías. En el proceso de la historia de la hacienda de la cantera, en algún momento el dueño fue don Francisco Flores a la Torre, y luego su hijo Francisco Flores Rincón. En ese momento se cuenta una anécdota que también Jesús Gómez Serrano, otra vez aludiendo a su obra, comenta que fue secuestrado el administrador de la hacienda, que fue secuestrado y luego que él tuvo que pagar 200 pesos. Para el rescate. Forma parte de las tradiciones. Acuérdate que conforme va pasando el tiempo, se van transmitiendo las anécdotas de boca en boca. Como te puedo mencionar que también estas gentes, los Flores y los Flores Rincón Gallardo, tenían un vicio muy socorrido, las mujeres y el juego. De hecho, eran unas personas muy hábiles. Y llegó un momento en que llegaron a deber una gran cantidad de dinero e hipotecaron lo que es el balneario, que siempre se le ha conocido como la perla de la cantera, porque ahí estaban los manantiales, la mejor tierra, etcétera, y lo hipotecaron y lo perdieron, pero pusieron una cláusula que si el nuevo dueño fallecía o tenía la intención de venderlo o sacarlo al remate o lo que fuera, ellos tenían mano y podían comprarlo en el 50% de la deuda, porque ya habían pagado intereses y así lo recuperaron. Argucias, ¿no? Sí. Legales que ellos tenían.
Con la pasión reflejada en su rostro, el señor Morfín nos invitó a pasar a las entrañas de lo que un día fue una pujante industria harinera. Al llegar al epicentro del molino, la plática volvió a fluir. Aquí había un motor que tenía una polea. Aquí este era un agujero y la polea estaba aquí, que era la que ya movía las piedras. Las piedras estaban en esa parte de ahí. ¿Sí? Hacia ahí el proceso. Ahí hacia el proceso del molino. Por aquí entraba una banda y luego si caminamos hacia acá, puedes apreciar la altura. Se me abrió la bóveda porque anteriormente había un pararrayos, pero el tiempo, la falta de recursos lo tumbó y un rayo me partió el edificio así como está. Con una altura de, ¿qué serán? Son 15 metros. Yo creo que es una, menos o más. Haciendo una comparación, será de las construcciones más monumentales para su época. Para su época lo fue y lo sigue siendo, porque a pesar de que la bóveda está dañada, sigue siendo una cosa tremendamente bonita. Sí, claro. Y conserva sus pinturas originales, eso sí. Tratamos de conservar la pintura original y poco a poquito tenemos que ir levantando esta parte de aquí del edificio. Ha sido muy costoso, pero hay que hacerlo. Por aquí bajaban con los costales. Por aquí. Aquí se ve perfectamente. Aquí quedan los vestigios de los escalones. Mira, pásale nomás con cuidado porque tenemos que sacar esta agua. ¿Te acuerdas que te mencionaba que por aquí salían? Entonces la gente aquí se sentaba a descansar conforme lo iban llenando, así se iban formando y va adentro. Es decir, el que cargaba estaba sentado, sí. Le llamaban, sí, echaba su costalito y se iba. Así es. Un lugar para descansar un momento mientras le llenaban. Así es. Esta parte de aquí estaba techada con lámina, pero pues no se pudo conservar esto. De hecho, algunas de las vigas se las llevaron, había vandalismo. Claro. Buscaban dinero por todos lados. Si hubiera dinero enterrado aquí, ya lo hubiera sacado para arreglarlo. Claro, qué bueno que lo menciona. Es otro de los aspectos que tenemos que puntualizar, que las construcciones antiguas, hay mucha gente que se dedica a acabarlas, a destruirlas, y está destruyendo nuestra historia, ¿no? Debería de haber alguna manera de proteger los edificios, porque no toda la gente tiene la capacidad económica para arreglarlos. Nos tocó la suerte de que pudimos meterle algo de dinero y arreglarlo, pero hay gente que no tiene construcciones muy antiguas, muy valiosas, que porque las ven solas se meten y las tratan de destruir como si fuera no sé qué cosa. Sí, como si hubiera todo el dinero del mundo ahí. Con gran orgullo, nuestro amigo hizo referencia a las desinteresadas aportaciones que su bisabuelo, don Antonio Morfín Vargas, realizó para la construcción del Templo de San Antonio. Por ello, es importante puntualizar que hoy pudimos conocer, además del autodidacta Refugio Reyes como el constructor, al señor Morfín como el benefactor de la obra. La primera vez la había mandado a hacer un tío de él, que también se llamaba Antonio Morfín, y le dio el dinero a otro Antonio, que era un sacerdote, y este a su vez se lo prestó a su cuñado para que hiciera negocio y que la construcción obviamente fuera más grande. Desafortunadamente ni el padre Antonio ni el cuñado del padre Antonio hicieron las cosas como debieron. El padre se levantó la sotana y el otro se fueron con el dinero. Por eso te decía que don Antonio Morfín Vargas, mi bisabuelo, él tuvo que hacer la aportación otra vez para la construcción del Templo de San Antonio. Y yo me siento muy orgulloso porque los dos referentes de Aguascalientes, de la ciudad de Aguascalientes, en algún momento dado, nuestra familia tuvo algo que ver, como es el Cerro del Muerto, que ayer el lindero de la Hacienda de la Cantera, hasta lo que es ahora la Isla San Marcos, y el Templo de San Antonio. Esos son los dos referentes. Después de platicar de sus antepasados, específicamente de su bisabuelo don Antonio Morfín Vargas, quien fue un hombre visionario que luchó a brazo partido con la vida hasta alcanzar el equilibrio entre la riqueza y la visión del bienestar social, nuestro ahora amigo expresó con sentimiento su filosofía de vida. Cuando tenga la posibilidad de hacer algo por conservar la memoria de tus gentes y honrarlas, y si esto sirve para que la gente sepa parte de la historia de Aguascalientes, pues encantado de la vida. Pues qué mejor que honrar su memoria. Claro, ¿sí? Por supuesto. Así es, ese es más que nada el deseo de salir adelante con esto. Nos encontramos en el exterior de lo que fue el gran molino perteneciente a la Hacienda de la Cantera.
que a su vez representó toda una historia en México. Estar en estos vestigios históricos es ir al pasado y encontrarnos con la riqueza de nuestro país. Queda pendiente, por supuesto, ir a lo que era la Casa Grande, hoy Ciudad de los Niños. Cuando el equipo de indicios decidió buscar los vestigios de la cantera, no nos imaginamos la gran historia que encierra este tema. Ya revisamos los vestigios del balneario, también revisamos lo que fue el molino, pero ahora hemos venido a lo que era la Casa Grande de la Hacienda de la Cantera. La verdad es que casi nadie la ubica, ubican más la Ciudad de los Niños, este lugar tan importante. Sin embargo, la familia Morfín hace ya varios años le otorgó al padre Antonio Hernández Gallegos este lugar para crear la Ciudad de los Niños. Sin embargo, dentro de este maravilloso mundo se encuentran los vestigios de lo que era la Casa Grande de la Hacienda de San Nicolás de la Cantera de Chapultepec. Estamos llegando a lo que fue la Casa Grande de la Hacienda de la Cantera, una hacienda clásica dentro de la época colonial en México. Podemos ver perfectamente que aún se conserva la fachada original, por supuesto aquella que edificara don Diego de Quijas y Escalante, insisto, en la época colonial, y que tanto sirvió para la proliferación no solo de una civilización en América, sino también de la producción para el sostenimiento de centros mineros como el de Zacatecas. Estamos viendo la fachada. Hoy, insisto, es de la Ciudad de los Niños, pero esta fachada significó mucho para 8,000 hectáreas en un segundo momento y para 14,000 en un primer momento. Sin duda, un vestigio importante que hoy, a la vera de la Ciudad de los Niños, todavía podemos percibir. Ahora estamos entrando ya al patio principal de lo que era la Hacienda de la Cantera. Una hacienda que, insistimos, tuvo una producción agrícola muy importante y también ganadera. Sus terrenos eran desde las faldas del Cerro del Muerto hasta precisamente lo que hoy son los principios de la ciudad. Una hacienda que determinó en gran medida la dinámica económica en Aguascalientes y que tuvo aproximadamente, según nos dijo don Jorge Morfín, 17 dueños. Uno de los elementos de esa rica historia es este símbolo de fecha, 1866, marca aquí, seguramente en toda esa época, desde su fundación hasta bien entrado el siglo XX, esta hacienda significó mucho para la dinámica económica de Aguascalientes. Otro de los elementos importantes y característicos de las haciendas, ahora que estamos en este casco de la Hacienda de la Cantera, son estas bancas. Recordamos en episodios anteriores de Indicios cómo revisamos las bancas de la Hacienda de San Blas de Pabellón o de la Trinidad, allá en San Francisco de los Romo. Tenían este principio, a la entrada, al zaguán, tenían unas bancas para el descanso. Aquí también prevalecen estas bancas, sin duda un elemento importante para la historia de las haciendas en Aguascalientes y por supuesto en México. Ahora nos encontramos en un lugar de mucho respeto, por supuesto, así lo asumimos. Nos encontramos en lo que fue en algún momento la iglesia de la Hacienda de la Cantera. Hoy es la iglesia de la Ciudad de los Niños, está totalmente remodelada y por supuesto se encuentran aquí los restos del Padre Toño a mi lado izquierdo y del Padre Jesús a mi lado derecho, los grandes padres que forjaron la Ciudad de los Niños. Pero dentro de este elemento pues está aquella vieja iglesia que perteneció a la Hacienda de la Cantera y que desde aquí por supuesto había también una gran actividad religiosa en cuanto o en torno a la Hacienda de la Cantera. De aquí se bendecía la producción de trigo, la producción de muchos otros cultivos durante la época colonial, insisto, desde la época de don Diego de Quijas y Escalante hasta la época de la familia Morfín. Entonces esta iglesia representa también aquella rica historia. En conjunto con el balneario y con el molino que ya vimos, esta iglesia es parte esencial de esa hacienda, de la Hacienda de la Cantera.
Sin duda ha sido una experiencia inolvidable encontrar no solo los vestigios del antiguo balneario a la cantera, sino los de toda una hacienda que tanto significó para la época colonial y para el desarrollo económico, político y social de Aguascalientes. El haber estado con don Jorge Morfín, el haber compartido con él sus grandes conocimientos y además el haber encontrado todos esos vestigios ha sido para el equipo de Indicios una experiencia que jamás olvidaremos.